Buen día, hoy vamos a hablar sobre la historia de las matemáticas. El capítulo que nos correspondió trata sobre la escuela alejandrina Euclides. Somos parte del programa de licenciatura en matemáticas de la asignatura Epistemología y está presentada esta exposición por Andrés Ramírez con código 1360-211, la compañera Carla Duque con código 1360-227 y el compañero Darwin Arenas con código 1360-232. Para esta exposición nos planteamos una serie de objetivos, pero antes debemos saber que se ha partido este capítulo 4 en dos partes. La primera parte que será presentada el día de hoy y la segunda parte que será presentada dentro de 15 días en la clase de epistemología. Entonces, el primer objetivo que tenemos será explicar de manera práctica el libro 1 y 2 de los elementos escrito por Euclides. Esto lo veremos en esta parte. Segundo, tenemos presentar ejemplos de demostraciones de las proposiciones que se encuentran en el capítulo 4 del libro Historia de las Matemáticas. Tercero, tenemos hablar sobre la teoría de números de acuerdo a Euclides. Cuarto, tenemos analizar sobre la geografía partiendo de la teoría que se impartía en la Alejandría. Y por último, analizar quién fue Arquímedes y sus teorías en las matemáticas, lo cual veremos en la segunda parte de esta exposición. Euclides y los elementos. Un centro de aprendizaje, el museo. Nos hablan cómo empezó la actividad matemática a trasladarse de Grecia a Egipto, luego de la muerte de Felipe de Macedonia, donde fue su hijo Alejandro Magno quien lo asesinó. Alejandro conquistó muchos lugares llenándolos de cultura griega debido a su enorme ejército mayoritario de griegos, lo que introdujo la edad helenística que duró alrededor de 3 siglos hasta la llegada del Imperio Romano. Alejandro intentó construir grandes vías marítimas cerca al Nilo, donde dice que marcó los caminos con cebada, la cual fue comida para muchas aves, lo que se creyó que era un mal presagio. Alejandría se marchitó luego de los saqueos árabes, pero fue una de las ciudades con mayor cultura helenística aún durante su empobrecimiento. Los Ptolomeos se dedicaron a impartir en Alejandría sus centros de vida intelectual, construyendo el museo precursor de la Universidad Moderna. Allí invitaron a varios eruditos, los cuales eran servidores a expensas del rey y continuar con sus estudios en el museo, y se realizaban diversas conferencias, lo cual llamaron al museo una institución para la investigación y la búsqueda del aprendizaje, más que para la educación. Los eruditos no podían arreglárselas sin libros, por lo cual se comenzó a realizar manuscritos de todos los estudios, lo cual era tantos que se necesitaban donde almacenarlos, tan grande como el museo, naciendo así la gran biblioteca de Alejandría, donde se albergan las mayores obras griegas. Vidas y escritos de Euclides. Aun con el olvido del museo en el año 641, se produjeron muchos eruditos que cambiarían el curso de las matemáticas, entre ellos Euclides, quien es conocido como el autor de los elementos de geometría. Los elementos es una recopilación de los hechos matemáticos más importantes disponibles en este momento, organizados en 13 partes o libros como se les llamaba. Más de 1000 ediciones de elementos han aparecido desde la primera versión impresa en 1482, y antes de eso las copias manuscritas dominaban gran parte de las enseñanzas de las matemáticas en Europa. Aunque la fama de Euclides se basa en la autoría de los elementos, él creó mucho más obras, entre esas ejercicios de geometría para quienes hayan superado los elementos, y una de las posibles más grandes pérdidas, el porismo. El término porismo en las matemáticas griegas significa un corolario, el cual aparentemente era un libro sobre geometría avanzada y tal vez contraparte de la geometría analítica. No se sabe mucho de Euclides más que fundó una escuela y enseñó en Alejandría, y es posible que haya recibido su educación en matemáticas junto a alumnos de Platón en Atenas. Geometría euclidiana. Euclides, fundación para la geometría. Durante más de 2000 años, Euclides ha sido el portavoz de la geometría griega y ha sido el estudio de los elementos fundamental para la educación liberal. Tras generaciones consideró ese trabajo como la cima y corona de la lógica, y su estudio para facilitar el desarrollo del pensamiento exacto. Como ejemplo vamos a Abraham Lincoln, quien aun cuando antes de ser presidente y siendo abogado, dominaba los primeros 6 libros de elementos como un entrenamiento para su mente. Así por años estos libros han prevalecido y solo hasta los últimos 100 años han empezado a reemplazarse por libros modernos que se diferencian en ellos en orden lógico, preposiciones y aplicaciones, pero poco en el contenido real.
Aún así, el trabajo de Euclides sigue siendo gran modelo en un libro sobre matemáticas pura. Cualquiera que esté familiarizado con el proceso intelectual se da cuenta de que el contenido de los elementos no puede ser el esfuerzo de un solo individuo. Por ende, el logro de Euclides ha nublado nuestra visión de quienes lo precedieron. Pocos de los teoremas establecidos en los elementos son de su propio descubrimiento. La grandeza de Euclides no radica tanto en la contribución del material original como en la consumada habilidad con la que organizó su extenso cuerpo de hechos independientes, en el diseño y el tratamiento inicial de la geometría griega y la teoría de conjuntos, la teoría de números. Euclides trató de construir todo un tratado de conocimiento geométrico griego que se había acumulado a través de 5 postulados de naturaleza geométrica y 5 axiomas que debían aplicarse a todas las matemáticas. Este último lo llamó nociones comunes. El primer libro de los elementos se abre con una serie de definiciones en las que incluye, por ejemplo, lo que es un punto y qué es una línea. Euclides luego expuso los 10 principios del razonamiento sobre las cuales las pruebas en el elemento se basaron, presentándolos de la siguiente manera. Postulados. Primero, se puede trazar una línea recta desde cualquier punto a cualquier otro punto. Segundo, la línea recta se puede producir continuamente en una línea. Tercero, un círculo puede describirse con cualquier centro de distancia. Cuarto, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. 5. Si una línea recta que cae sobre dos líneas rectas hace que los ángulos interiores del mismo lado sean menores de dos ángulos rectos, entonces las dos líneas rectas, si se producen indefinidamente, se encuentran en un lado en el que los ángulos son menores que dos ángulos rectos. Nociones comunes. Tenemos la primera: las cosas que son iguales a una misma cosa también son iguales entre sí. Si se suman iguales a iguales, los totales son iguales. Tercero, si se restan iguales de iguales, los restos son iguales. Cuarto, las cosas que coinciden son iguales entre sí. 5. El todo es más grande que la parte. Libro 1 de los elementos. Las 48 proposiciones de este primer libro nos hablan de las líneas rectas, triángulos y paralelogramos, que hoy en día es geometría elemental o más conocida como la geometría plana. Observaremos aquí la proposición 4. Esta proposición se llama el teorema del lado, ángulo, lado, porque contiene el criterio familiar para la congruencia de triángulos. Es decir, dos triángulos son congruentes si dos lados y el ángulo incluido de uno son congruentes con los lados correspondientes y el ángulo incluido del otro. Se usa la palabra congruente como un significado de igualdad. Cuando Euclides dijo dos ángulos son iguales, quiso decir que podrían hacerse coincidir. Así, Euclides trató de dar una demostración del teorema de los ángulos laterales levantando un triángulo y superponiéndolo a otro triángulo, de modo que las partes restantes de los dos triángulos coincidieran. Su argumento es que supuestamente era válido por la noción común 4, que se desarrolló sustancialmente de la siguiente manera. Veamos la imagen de los dos triángulos. Tenemos el triángulo ACB y el triángulo A'C' y B'. Entonces, dados el triángulo ABC y el triángulo A'B'C', donde AB es igual a A'B', el ángulo A es igual al ángulo A' y el ángulo C es igual al ángulo C', movemos el triángulo ABC para colocar el punto A en donde A' y el lado AB en el lado de A'B'. Como AB es igual a A'B', el punto B debe caer sobre el punto B', porque el ángulo A es igual al ángulo A', el lado AC tiene la misma dirección que A'C', y debido a las longitudes iguales de AC y A'C', los puntos C y C' caen uno sobre el otro. Ahora bien, si B y B' coinciden y C y C' coinciden, también debemos coincidir los segmentos de línea de conexión de BC y B'C'. Los dos triángulos coinciden en todos los aspectos, por lo que se deduce que son congruentes. Así se ha conjeturado que Euclides se sintió a racionar el uso de la superposición para demostrar la congruencia y lo hizo con moderación en los elementos, pero no pudo prescindir de ella por completo a falta de un método mejor. Los matemáticos actuales evitan la dificultad tomando el teorema de lado, ángulo, lado como un axioma del que derivan los otros teoremas de congruencia. En cualquier caso, el enfoque de Euclides al problema de la congruencia era lógicamente deficiente.
Veamos una de las más famosas de este primer libro de Euclides, que puede ser la proposición número 5, y nos dice que en un triángulo isósceles los ángulos en la base son congruentes entre sí. Esta proposición marcó un límite en la historia de los elementos de la geometría de Euclides, debido a que los estudiantes en este punto era donde abandonaban la geometría. Una prueba abreviada de la proposición 5 de Euclides es que el argumento es que en el triángulo ABC, donde AB es igual a AC, uno tiene el ángulo ABC igual al ángulo ACB. Para validar esto, seleccionamos los puntos F y G en las extensiones de los lados AB y AC, de manera que AF es igual a AG. Entonces, los triángulos AFC y AGB serán congruentes por la proposición lado, ángulo, lado. Y de hecho tienen un ángulo común en A, mientras que AC es igual a AB y AF es igual a AG. Por la definición de triángulos congruentes, todas las partes correspondientes son iguales, de modo que las bases FC son igual a la base GB y el ángulo ACF es igual al ángulo ABG y el ángulo AFC es igual al ángulo AGB. Y podemos notar también que FB es igual a AF menos AB. Y asimismo podemos ver que AG menos AC es igual a GC. Por lo tanto, podemos comparar que FB es igual a GC. La implicación es que los triángulos BFC y CGB son en sí mismos congruentes, de donde como ángulos correspondientes el ángulo BCF es igual al ángulo CBG, y esta última igualdad junto con el hecho de que el ángulo ABG es igual al ángulo ACF nos dice que el ángulo ABG menos el ángulo CBG son igual al ángulo ACF menos el ángulo BCF, o que el ángulo ABC es igual al ángulo ACB. Esto significa que todas las partes de un triángulo son iguales a las partes correspondientes del otro triángulo, y en particular el ángulo ABC o ángulo ACB que debía probarse es un resultado sobre los triángulos que Euclides encontró muy útil en el desarrollo de la geometría, y este es el teorema del ángulo exterior. Este teorema es la encarnación de prácticamente todos los axiomas euclidianos, ya que casi todos se utilizan en su demostración. Veamos entonces la proposición número 16. Si se produce uno de los lados de un triángulo, entonces el ángulo exterior es mayor que el ángulo interior opuesto. Vamos a realizar la prueba. Entonces, tenemos ahí ya la imagen de los triángulos. La prueba sería: sea ABC cualquier triángulo y elija D para que sea cualquier punto en la extensión del lado BC hasta C, llame a E el punto medio de AC. Ahora, extienda el segmento de línea BE hasta un punto F, de modo que BE sea igual a EF, porque AE es igual a EC, BE igual a EF y el ángulo AEB es igual al ángulo FEC. Los triángulos AEB y FEC son congruentes de la proposición de lado, ángulo, lado, y el resultado es que el ángulo BAE es igual al ángulo FCE. Pero de acuerdo con la noción común 5, el todo es mayor que cualquiera de sus partes, de modo que el ángulo DCA es mayor al ángulo FCE. De ahí, el ángulo exterior DCA es mayor que el ángulo BAE, que es un ángulo interior opuesto de este triángulo. Asimismo, al extender el lado AC a un punto G, se puede demostrar que el ángulo GCB es mayor al ángulo ABC, debido a que el ángulo GCB y el ángulo DCA son ángulos verticales, por lo tanto son iguales. Y de inmediatamente tenemos que el ángulo DCA es más grande que el ángulo ABC, que este sería el otro ángulo interior opuesto. Ahora, aparte del hecho de que la existencia de estos puntos medios se establezcan, lo principal en este argumento es la suposición de Euclides de su diagrama de que si el segmento BE se extiende, el punto F es siempre el ángulo interior DCA. Sobre la base de los postulados asume, a diferencia del diagrama, que no hay nada que justifique esta conclusión.
Ahora, si el diagrama se dibuja en cambio en la superficie curva de una esfera, entonces cuando BE se extiende su propia longitud a F, el punto F termina en el lado más alejado de la esfera y BF puede ser tan largo que F cae afuera del ángulo DCA. En vez de tener el ángulo DCA mayor al ángulo FCE, solo lo contrario sería cierto. Así, la dificultad es que al hacer su supuesta prueba, Euclides dio por sentado que una línea es infinita. Así, el postulado crítico respecto a este postulado número 2 afirmó simplemente que una línea puede producirse continuamente, que es interminable o limitada, pero no implica necesariamente que una línea es infinita. Es una esfera donde el papel de una línea lo desempeña un gran círculo, una línea que se produce a partir de un punto dado eventualmente que regresará a dicho punto. Y debido a que Euclides no estaba pensando en tal posibilidad, aparentemente no tuvo reparos al proceder sobre la base del postulado número 2. Bueno, continuando con el libro de los elementos, podemos ver que las primeras 26 proposiciones de los elementos desarrollan teoremas sobre triángulos congruentes, triángulos isósceles y sobre la construcción de perpendiculares. También podemos encontrar entre los resultados el teorema de ángulo exterior y el hecho de que la suma de los lados de un triángulo es mayor que el tercer lado. El tema se basa principalmente en fuentes muy antiguas y hay un cambio de carácter comenzando con la proposición número 27. Aquí fue donde Euclides introdujo la teoría de los paralelos, pero todavía no hizo uso de su postulado de paralelismos. Entonces, tenemos la proposición número 27, que nos dice: si dos líneas están cortadas por una transversal para formar un par de ángulos internos alternos congruentes, entonces las líneas son paralelas. Veamos la prueba de este. Refiriéndose a la figura que está aquí planteada, deje que la transversal T interseque las rectas L y L' en los puntos A y en el punto B, de modo que formen un par de ángulos alternos internos. Digamos que LB y LC son iguales. Para lograr una contradicción, suponga que las líneas L y L' no son paralelas. Entonces se encontrará un punto C que se encuentra en el lado derecho de T para formar un triángulo ABC. Se puede concluir que un ángulo exterior, en este caso LB, es congruente con un ángulo interior opuesto del triángulo ABC, es decir, LC. Pero sabemos que esto es imposible porque un ángulo exterior de un triángulo es siempre mayor que cualquier ángulo interior opuesto. En consecuencia, L y L' son paralelos. Así, la proposición 27 implica que si dos líneas son perpendiculares a la misma línea, entonces las dos líneas son paralelas. A partir de este hecho, es fácil establecer que a través de cualquier punto P que no es en una línea L dada, pasa una línea L' que es paralela a L. Todo lo que necesitamos hacer es dejar caer una línea perpendicular desde P hasta la línea L con el pie en Q y en P para erigir una línea L' que sea perpendicular a PQ, dado que L y L' tienen una perpendicular común. Así deben ser paralelas con L' a través de P. Veamos ahora entonces la proposición 29. Una transversal que cae sobre dos líneas paralelas hace que los ángulos alternos internos sean congruentes entre sí. Los ángulos correspondientes sean congruentes y la suma de los ángulos internos del mismo lado de la transversal sean congruentes con dos ángulos rectos. La prueba sería: supongamos que las líneas y los ángulos están etiquetados como en la figura. Concluimos de inmediato que debido a que LA y LB son ángulos suplementarios, LA más LB es igual a dos ángulos rectos. Si LA es mayor a LC, entonces LA más LB es mayor a LC más LB y LB más LC sería menor que dos ángulos rectos. Seguiría el postulado 5 que L y L' deben cumplir para los derechas de T. Y así podemos notar que las proposiciones 27 y 29 proporcionan pruebas por contradicción, a veces llamadas pruebas de reducción a lo absurdo. Esta es una forma importante de razonamiento que consiste en mostrar que si la conclusión no es aceptada,
entonces deben seguir resultados absurdos o imposibles. El elemento que produce la contradicción es diferente en cada proposición. En la proposición 27 se termina por contradecir el teorema del ángulo exterior, mientras que en el caso de la proposición 29 es el postulado paralelo el que proporciona el absurdo. Continuando con las líneas paralelas, tenemos la proposición 30. ¿Qué nos dice la proposición 30? Que dos líneas paralelas a la misma línea son paralelas entre sí. Entonces, como prueba tenemos: suponga que cada una de las rectas L y L' es paralela a la recta K. Afirmamos que L también es paralelo a L'. Dejamos que estas rectas se corten por la transversal T, como se indica en la figura. Debido a que T ha caído sobre las líneas paralelas L y K, el ángulo A es igual al ángulo B, según la proposición 29. Y asimismo, dado que T ha caído sobre las líneas paralelas K y L', los ángulos B y C son iguales. Pero luego LA es igual a LC. Esto debido a la noción común 1, debido a que estos ángulos alternos internos, la proposición 27 pone en manifiesto que L y L' son paralelas. Euclides no requirió el postulado paralelo para saber que existían líneas paralelas, o lo que es más importante, que es posible construir un paralelo a una línea dada a través de un punto externo. El efecto principal del postulado 5 es asegurar que solo existe una línea paralela a la línea dada a través de un punto que no está en la línea. Así, a lo largo del libro 1, Euclides trabajó en una larga serie de proposiciones hasta que alcanzó su meta final. El trabajo en las líneas paralelas culmina con el resultado de que la suma de los ángulos de un triángulo es congruente con dos ángulos rectos. La prueba se basa en que la proposición 29 implica implícitamente que el postulado es paralelo. Veamos una última proposición de ese apartado. Entonces, tenemos la proposición 32. En cualquier triángulo, la suma de tres ángulos interiores es igual a dos ángulos rectos. Entonces, la prueba: dado un triángulo ABC con ángulos A, B y C, extienda el lado AB hasta un punto D y a través de B trazar una línea L paralela al lado AC, como vemos en la imagen. Pero LC es igual a LE, ya que son ángulos alternos internos formados por L y AC con BC. De manera similar, la proposición 29 garantiza que LA es igual a LD. Ahora, la suma de LB más LE más LD es igual a dos ángulos rectos, por lo que la suma de los ángulos interiores del triángulo ABC debe ser igual a dos ángulos rectos, como vemos aquí en la imagen. BED sumaría 180, por lo tanto la mitad serían dos ángulos rectos que serían ángulos de 90 grados. Continuamos. Pasemos ahora a la prueba de Euclides del teorema de Pitágoras. En el libro 1 lo cierran en las proposiciones 47 y 48, donde nos muestran el teorema de Pitágoras y su inverso. La demostración del teorema de Pitágoras, que se encuentra en la proposición 47, involucra únicamente el contenido del libro 1. Nos dice que este razonamiento les da una sensación artificial e innecesaria, lo que llevó al filósofo Arthur Schopenhauer a descartar la demostración con el comentario despectivo de que no era un argumento sino una trampa para ratones. Entonces, veamos la proposición número 47. En un triángulo rectángulo, el cuadrado sobre el lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados sobre los lados que contienen al ángulo recto. Vemos en esta proposición la imagen que tenemos a la derecha. Ya está ahí el diagrama. Entonces, el diagrama adjunto ilustra la prueba de Euclides. Dado que un triángulo rectángulo ABC con ángulo recto en C dibuja cuadrados en cada uno de los lados. A continuación, dibuje la perpendicular de C hasta AB y DE, reuniendo estos lados en los puntos J y K respectivamente. La observación clave es que el rectángulo AJKD tiene el doble del área del triángulo CAD. Entonces tenemos, primer paso, AJKD es igual a 2 veces el triángulo CAD. Esto se debe a que cada figura tiene la misma base AD y la misma altitud AJ. De la misma manera, dado que el cuadrado inferior AFGC y el triángulo FAB
tienen la misma base AF y la misma altitud AC. El área del cuadrado es el doble del área del triángulo. Segundo paso, AFGC es igual a 2 veces el triángulo FAB. Vemos que dos triángulos CAD y FAB son congruentes por el teorema de lado, ángulo, lado. Así, AC es igual a F. El ángulo CAD es igual al ángulo CAB más el ángulo DAB. Y esto mismo sería igual al ángulo CAB más el ángulo CAF, que sería igual al ángulo FAB. Y AD es igual a AB. Por eso tienen la misma área. Es decir, veamos el paso 3, que es el triángulo CAD es igual al triángulo FAB. Poniendo las relaciones de estos dos primeros pasos juntos, concluimos inmediatamente el paso número 4, que sería AJKD es igual a FGC. Exactamente con el mismo razonamiento se puede mostrar que el rectángulo BEKJ y el cuadrado BCHI son de igual área. Ahora pasemos al paso 5, que sería BEKJ igual a BCHI, pero podemos ver que el diagrama muestra el área del cuadrado en la hipotenusa. Es la suma de las áreas de dos rectángulos AJKD y BEKJ. Por lo tanto, tenemos el paso 6, que nos dice que ABED es igual a AJKD más BEKJ, que sería igual a AFGC más BCHI. Y con un cambio de notación al teorema podemos obtener que AB al cuadrado es igual a AC al cuadrado más CB al cuadrado. Libro 2 de álgebra geométrica. El libro 2 de los elementos podría llamarse un tratado de álgebra geométrica, ya que es algebraico en sustancia, pero a nivel de tratamiento es geométrico. Entonces los problemas algebraicos se formulan completamente en lenguaje geométrico y se resuelven mediante métodos geométricos. Carecen de cualquier simbolismo algebraico adecuado. Euclides consideró necesario representar números por segmentos de línea. Entonces podemos ver ahí esto, que pues está el cuadrado y esa sección se representa AB y la otra sección se representa A al cuadrado. El rectángulo se representa como sección AB y el cuadrado como sección A al cuadrado. Entonces el producto de dos números se denomina AB y se considera el área de un rectángulo con lados cuyas longitudes son los dos números A y B. Euclides se refirió al producto como el rectángulo y pues habló del cuadrado de AB. De la misma manera, Euclides presentó varias identidades algebraicas, incluso pues en algunas eran muy complicadas y ya que estaban se podían conseguir solamente a nivel geométrico. Entonces tenemos la identidad que fue representada en términos de diagrama. Este es un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, se expresa mediante la proposición 4 del libro 2 como de esta manera. Dice, si una línea recta se corta al azar, el cuadrado en su conjunto es igual al cuadrado de las dos partes y el doble del rectángulo contenido por las partes. Entonces, si una línea recta se corta al azar, el cuadrado en su conjunto es igual al cuadrado de las dos partes, y el doble del rectángulo contenido por las partes. Nosotros también eso lo llamamos trinomio cuadrado perfecto. El método de aplicación de áreas fue fundamental en la obra de Euclides. ¿Por qué? Porque entró en rigor y no se trataba tanto de aplicar un área como de construir una figura. De forma más simple, pues el proceso en qué consiste en construir un rectángulo de altura desconocida, vamos a llamarla X, de modo que su base se encuentre en un segmento de línea AB dado, pero de tal manera que el área del rectángulo exceda una especificación del valor por el cuadrado X al cuadrado o está por debajo de R por el cuadrado X al cuadrado. ¿Qué sucede? Vamos a ver cómo Euclides usó realmente este método.
Se utilizó la proposición 5 del libro 2 de los elementos y fue diseñado para enseñar la solución de la ecuación cuadrática. Entonces nos dice que x al cuadrado más b al cuadrado es igual a x, y a x siempre es mayor que 2b. Entonces vamos a suponer que un rectángulo aplicado se erige sobre y como base, y el cuadrado deficiente sobre x como base. Entonces el segmento AB tiene una longitud x más igual x más y igual a a, mientras que el rectángulo aplicado corresponde a xy igual a b al cuadrado. Entonces x al cuadrado más b al cuadrado es igual al área ABLG, al área del rectángulo, que es igual a AX, de modo que esta aplicación del área es el equivalente geométrico de resolver la ecuación x al cuadrado más b al cuadrado es igual a AX. ¿Cómo se hace para producir el cuadrado de área x al cuadrado en el cuadrático? Hay una ecuación. Bueno, la respuesta se encuentra en la proposición 28 del libro 4 de Euclides. Es una proposición de construcción que nos dice: dada una línea recta AB, construya a lo largo de esta línea un rectángulo igual a un área dada b al cuadrado, asumiendo que el rectángulo se queda corto de AB por otro rectángulo o cuadrado. ¿Qué nos indica? Nos indica que nos rijamos en P el punto medio de la línea AB, que es igual a A. Es perpendicular de la longitud AB, entonces PE es perpendicular de la longitud AB. Luego, con E como centro y radio A igual a 2, dibujamos un arco que corta AB en el punto Q. Luego, el segmento de línea QB tiene una longitud igual a la solución de la ecuación cuadrática x al cuadrado más b al cuadrado es igual a ax. Para verificar geométricamente que QB es igual a PE al cuadrado, debemos construir un rectángulo AB que será denominado ABLG, el cual tenga como ancho BL igual a QB, y se deben completar los cuadrados de PBDC y QBLF. En PB y QB, que van a ser los lados. Entonces mostramos el diagrama que Euclides usó para este propósito. De varios teoremas sobre áreas se puede ver que entonces tenemos que AQFG más HFKC es igual a la sumatoria de APHG más PQFH y más HFKC, que esto me va a dar igual a ¿qué? Me va a dar igual a PBLH más FLDK más HFLK, y que esto me va a dar igual a PB al cuadrado. El pentágono regular. Bueno, el pentágono regular tenía un atractivo particular para los primeros pitagóricos, porque sus diagonales formaban el pentagrama de estrella. Es un signo de reconocimiento de la sociedad. Aunque es muy probable que Pitágoras o sus discípulos inmediatos conocieran el método de Euclides para construir un pentágono, ninguna afirmación sobre este alcance de su conocimiento matemático puede ser más que provisional. Lo que se sabe es que Proclo, cuyas obras nos informan acerca de la historia de la geometría griega, escribió que Eudoxo se sumó en gran medida al número de teoremas que Platón originó con respecto a la sección. Es decir, la sección dorada, esa es la primera referencia a la división de un segmento de línea. El álgebra geométrica es una teoría de segmentos y áreas de línea, del libro 2 de los elementos de Euclides, y fue la culminación del intento griego de hacer frente a lo irracional a través de la geometría. El libro consta de proposiciones que aparentemente parecen pertenecer a la geometría, pero tienen un contenido completamente algebraico. Y al incorporar las matemáticas en la geometría, excepto la teoría de los números enteros en geometría, los griegos barrieron las dificultades de lo irracional bajo una alfombra que, es decir, en pocas palabras, las omitieron o las ocultaron. Entonces las técnicas de la álgebra geométrica permitieron a los griegos resolver ecuaciones cuadráticas, pero omitieron los números irracionales.
¿Qué hizo esto? Esto retrasó varios siglos los procesos de álgebra, porque cuando las ecuaciones lineales y las cuadráticas se podrían expresar de forma álgebra geométrica, no lo hacían. Entonces las ecuaciones con mayor dificultad se excluían pues de manera muy considerable. El álgebra geométrica griega tuvo que esperar una traducción a un lenguaje simbólico formal antes de que pudiera tener una separación satisfactoria entre el cálculo algebraico y la geometría. A nivel histórico se intentó sistemáticamente simbolizar las operaciones aritméticas y del álgebra. Es un fenómeno muy reciente, que se trataba de la contribución decisiva de las matemáticas del siglo XVI. En el siglo XVI, los números racionales negativos y el cero se usaban regularmente en los cálculos prácticos, pero los matemáticos aún carecían de una concepción clara de los números irracionales. A nivel de conclusiones tenemos que las proposiciones, bueno, estas son las conclusiones de la primera parte del capítulo 4. Entonces las proposiciones 27 y 29 proporcionan pruebas por contradicción, entonces a veces son llamadas pruebas de reducción a lo absurdo, que es una forma importante de razonamiento, lo cual nos muestra si la conclusión no es aceptada y deben seguir resultados absurdos o imposibles. En la proposición 27 se determina por contradecir el teorema del ángulo exterior, mientras que en el caso de la proposición 29 es el postulado paralelo el que proporciona el absurdo. A partir de la proposición 29 se encuentran varias similitudes a la geometría euclidiana, y estos resultados de las propiedades de líneas paralelas se derivan directa o indirectamente a partir de este postulado. También se puede notar que esta parte del capítulo 4, la geometría de Euclides, es fundamental. Sí se han mejorado las técnicas para la construcción de la geometría y los elementos son fundamentales sobre todos estos conocimientos, por lo que sin Euclides se puede decir que no se habría tenido un entendimiento de la geometría como la que tenemos hoy en día. Gracias.